Buenos días, mi nombre es Alicia López Marín y a continuación voy a proceder a presentarles mi trabajo de fin de máster denominado El aprendizaje móvil para la estimulación de las inteligencias múltiples en la etapa infantil. Dicho TFM pertenece a la modalidad teórica y, siguiendo los requerimientos establecidos, el trabajo está dividido en una serie de apartados. En primer lugar se encuentra un resumen, seguido por una introducción, el planteamiento del problema y su justificación, así como una propuesta de objetivos que pretendemos alcanzar. Para entender la metodología del M-Learning se ha realizado un análisis en sí mismo, mediante una aproximación a sus antecedentes y marco teórico, y nos introduciremos en el análisis y discusión del M-Learning y las inteligencias múltiples. Por último, se han extraído unas conclusiones, se han recogido las principales limitaciones del trabajo llevado a cabo y se han planteado futuras líneas de trabajo. El presente trabajo pretende investigar la viabilidad del uso de la metodología del M-Learning dentro de la etapa de educación infantil para fomentar el desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples que propone el psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner. Vivimos en una época en la que las nuevas tecnologías viven su mayor auge, incluido nuestro sistema educativo actual, y se ha observado que hasta los niños más pequeños también se están convirtiendo en usuarios habituales de estos instrumentos, asimilando los dispositivos móviles como elementos importantes en su vida, de tal manera que las instituciones educativas deben analizarlo y encontrarle una utilidad socioeducativa. En este sentido, Gertrudis y Ballesteros establecen que el Mobile Learning surge como una nueva forma de enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula con el objetivo de despertar la motivación y el interés del alumnado, teniendo en cuenta el desarrollo madurativo del niño y respetando el ritmo y las capacidades de la edad de los alumnos. En esta línea de adaptación y respeto del ritmo madurativo del niño encontramos la teoría de las inteligencias múltiples introducidas por Gardner. Por ello, algunos de los objetivos que nos hemos planteado en este trabajo son determinar el grado de aceptación del M-Learning como una propuesta de enseñanza en educación infantil, conceptualizar el sistema de aprendizaje basado en el M-Learning y el desarrollo de las inteligencias múltiples en infantil, determinar pautas para la implementación del M-Learning en la etapa de educación infantil e identificar aplicaciones móviles relacionadas con el ámbito educativo para desarrollar las inteligencias múltiples. Pero, ¿qué son el M-Learning y las inteligencias múltiples? ¿Cómo se iniciaron y qué sabemos de ellas? Siguiendo autores como Pisanti, el M-Learning tiene su origen a finales de los años 90 en Estados Unidos y en 2001 en Europa. Sin embargo, la inclusión de los dispositivos móviles han seguido diferentes niveles de penetración dentro de la enseñanza. Un primer nivel, en el que el equipo informático es un recurso de apoyo, en el que el alumno realiza las tareas dentro del centro escolar. Un segundo nivel, que mezcla la enseñanza tradicional con la enseñanza a distancia mediante el uso de espacios virtuales como los campus. Y un tercer nivel en el que aparece el M-Learning permitiendo el acceso al aprendizaje en cualquier tiempo y lugar. Dentro de la etapa de infantil, la normativa actual, LOE, el 11 y el Real Decreto 1630 del 2006 hacen alusión a la necesidad de introducir a los niños en el uso de las TIC. Ricala establece que el M-Learning puede ser definido de varias formas, ya que puede significar cosas diferentes según la persona. Dentro de la etapa infantil podemos entenderlo como la construcción de diferentes aprendizajes por parte del alumno mediante dispositivos móviles que facilitan la estimulación del niño desde diferentes espacios del colegio, como puede ser desde el rincón TIC del aula, el patio o los pasillos del centro. Además, también nos permite llevar los aprendizajes a contextos cercanos para el niño, como puede ser un museo o extrapolar las enseñanzas del centro al hogar, implicando a las familias. Algunas de sus características más relevantes, siguiendo a Roa y Mejía, son: permite el acceso a múltiples recursos, facilita la creación de contenidos a través de aplicaciones, es portátil, existe una gran variedad de juegos y aplicaciones disponibles y la pantalla táctil facilita su uso. Sin embargo, dentro del ámbito infantil hemos podido comprobar que el M-Learning tiene tanto ventajas como desventajas. Algunas de sus ventajas son: el proceso de aprendizaje se personaliza a las necesidades de cada alumno. Permite incentivar experiencias de aprendizaje tanto individuales como grupales. El dinamismo de las imágenes fomenta el interés y la atención del alumno, hace sentir al niño que tiene el control generando responsabilidad ante la actividad y promueve la extensión del aprendizaje del aula en casa con las aplicaciones usadas. Mientras que algunas de las desventajas que podemos encontrar son que ciertos dispositivos móviles tienen las pantallas muy pequeñas, un uso excesivo puede causar problemas como la adicción o el sedentarismo, suelen necesitar la supervisión de un adulto, necesitan de un uso previo a modo de entrenamiento para poder utilizarlas de forma autónoma y promueve el desinterés por otro tipo de actividades más físicas. La teoría de las inteligencias múltiples tiene sus orígenes en 1904,
con la intención de detectar a los alumnos con posibilidades de fracaso escolar para ofrecerles un apoyo. Y casi 80 años más tarde, Howard Gardner planteó la existencia de las inteligencias múltiples. Actualmente existen muchas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que trabajan las inteligencias múltiples en infantil en España, como por ejemplo el proyecto Aprender está en tus manos en el Colegio Público Manuel Bartolomé de Madrid o la unidad didáctica denominada El cuerpo y la propia imagen en el Colegio Privado de Gijón. Gardner afirma que todas las personas poseemos 8 inteligencias en diferentes grados y que las utilizamos y combinamos de forma personal. Las 8 inteligencias de las que nos habla Gardner son inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia corporal, inteligencia interpersonal e intrapersonal e inteligencia naturalista. Makarenko establece que una de las mejores maneras para formar al niño es proporcionándole unas condiciones adecuadas para propiciar el juego. Y en relación al juego, los dispositivos móviles junto con Internet ofrecen una gran variedad de recursos de aprendizaje que pueden favorecer el juego tanto en el aula como en casa. Sepper define varias fases en la implementación del Mobile Learning. La primera fase, centrada en conocer las posibilidades iniciales que tiene el niño con el recurso, una segunda fase de explicación metodológica y una tercera fase de aplicación. A su vez, Delgado establece 3 factores que se deben tener en cuenta para llevar a cabo las inteligencias múltiples en el aula. En primer lugar, debemos de elaborar un entorno cómodo y actividades que fomenten la experiencia y una buena actitud hacia la superación de retos. En segundo lugar, debemos proponer objetivos que permitan al alumno comprobar su propio progreso. Y por último, fomentar en los alumnos el gusto por el aprendizaje y la reflexión. Siguiendo a González Gómez, los docentes pueden hacer uso de los dispositivos de 2 maneras, de manera pasiva a través de la descarga de contenidos y de manera activa, utilizando estos recursos para crear sus propias aplicaciones. Algunas de las herramientas y aplicaciones que podemos utilizar son: de manera pasiva podemos encontrar los repositorios de aplicaciones como Google Play o App Store, dentro de los que podemos destacar diferentes juegos para niños diseñados por pedagogos y científicos para el desarrollo de las inteligencias múltiples, como Boogies Academy, Planetonia o Bibi Boogies. De manera activa, entre las herramientas encontramos herramientas propias del propio dispositivo, como la cámara o herramientas de mensajería, webs adaptadas a las que podemos acceder desde los navegadores de los dispositivos móviles, como blogs o realidad aumentada, y aplicaciones diseñadas para los dispositivos móviles. Actualmente, una de las herramientas para diseño de actividades multimedia que podemos encontrar es Genially. Siguiendo los estudios realizados por Ruiz y Hernández, podemos extraer las siguientes consideraciones por parte de los docentes. Gran parte del profesorado se ven capaces de utilizar este tipo de metodología en infantil, sin embargo consideran que necesitan ayuda. Consideran más viable su uso en el segundo ciclo de 3 a 6 años, ya que los centros disponen de más recursos y los niños son más capaces. Los medios tradicionales como las fichas y los libros seguirán siendo necesarios y se requiere de una adecuada dotación de recursos a los centros y de formación para el profesorado. En cuanto a los padres, afirman ser conscientes de la importancia de las TIC para mejorar el aprendizaje de sus hijos y consideraban que el uso de la metodología contribuye a que los niños adquieran conocimientos y habilidades útiles en la sociedad actual. De acuerdo con las investigaciones analizadas a lo largo del trabajo, podemos confirmar que el aprendizaje móvil en la etapa de educación infantil abre las puertas hacia un cambio del sistema educativo en el que el uso de los dispositivos móviles tiene un gran potencial para transformar la educación. Sin embargo, su puesta en práctica supone un gran desafío, así como también observar que este tipo de enseñanza todavía se encuentra en un estado muy incipiente dentro de la etapa de educación infantil, ya que se requieren de un gran cambio tanto a nivel curricular como de metodología, de formación de los docentes y de equipación de los centros. Algunas de las limitaciones que hemos podido encontrar es la falta de referencias bibliográficas que traten de forma específica el desarrollo de las inteligencias múltiples en la etapa infantil a través del M-Learning, ya que la mayoría de las referencias los tratan de forma independiente. Y otra limitación que podemos encontrar viene relacionada con la controversia del tema en relación a la adecuación o no de implementar las nuevas tecnologías en edades tempranas. Algunas cuestiones que podríamos plantearnos como futuras líneas de investigación serían un estudio de caso que analizase la velocidad y durabilidad de los aprendizajes de los alumnos a través del M-Learning en contraposición con una enseñanza únicamente tradicional y analizar la inclusión del M-Learning dentro de un aula infantil en otros países europeos. Por último, se han recogido algunas de las referencias bibliográficas que ya se han ido utilizando a lo largo del trabajo. Gracias por su atención.